œuvres, toute cette culture. Entonces, según diferentes teorías, algunos al inicio pensaban que eran gente que venía de las islas de Polinesia, que habían llegado hasta la isla de Pascua y que ahí por su aislamiento había tenido que formar una cultura original, única, ya que estaban totalmente aislados de los demás. Sauf que là, il y a un paradoxe qui se pose. Pero ahí una paradoja se presentó. Parce que actuellement, pour produire autant d'œuvres culturelles en aussi grande quantité, ça prend une civilisation relativement structurée, avancée. Dice que para poder normalmente generar una cultura y elementos culturales tal como lo que se ha encontrado ahí, se necesita tener una civilización que tiene todo un pasado, un legado y todo, digamos, un intercambio que haga surgir ese tipo de cultura, que necesita largo tiempo. Or, les Pascuas étaient très peu nombreux. Los de isla de Pascua eran no tan numerosos, peu nombreux, petit, isolé. Una isla pequeña, aislada et très peu de ressources. y con muy pocos recursos. Il y a le grand ethnologue Alfred Métaux qui a même qualifié de miracle. Hasta el etólogo Alfred Métaux que consideró que este fue hasta como un milagro que haya una cultura así sobre un sitio como este. Donc, on peut se poser la question, est-ce que vraiment il y a une situation exceptionnelle à l'île de Pâques? Entonces, la pregunta es que la isla tiene una posición tan excepcional para que pueda presentar algo como esto, ou y a-t-il une autre solution? o hay otra solución. Nous avons justement la tradition orale de l'île de Pâques qui dit qu'un autre peuple serait arrivé après la première colonisation. Entonces, justamente dice que la tradición oral, después de la primera colonización, hubo otro pueblo que había llegado a la isla. Et que cet autre peuple est arrivé, c'était des gens corpulents. Ese otro pueblo que ha llegado eran gente corpulente, avec des grandes oreilles, con orejas grandes, et que ces gens avaient une maîtrise du travail de la pierre. y que esta gente tenía un dominio del trabajo de la piedra, del tallado de piedra, qui a changé complètement la surface de l'île. que modificó totalmente la configuración de la isla. O sea que aquí vean que la concordancia de lo que estamos diciendo. Et là donc, on peut se poser la question, est-ce que ce deuxième peuple qui est arrivé venait d'une civilisation plus avancée, qui avait plus de maîtrise, plus de ressources? Entonces su pregunta es que si son ellos que vinieron con el tallado de piedra, es que esas poblaciones venían de una cultura que tenía una civilización más elaborada, que tenía más recursos, más elementos y más conocimiento. Dorier avait proposé que les premiers colonisateurs de l'île de Pâques auraient été des Sud-Américains et que les Polynésiens seraient arrivés par la suite. Dorier pensó que los primeros que habían colonizado las islas habían sido sudamericanos y que los de Polinesia habían llegado después. Sauf que ce scénario ne correspond pas à la tradition. Salvo que este escenario no corresponde con la tradición humana. Mais il se peut par exemple que les Sud-Américains soient arrivés après la première colonisation. Al contrario, sería al revés, que los sudamericanos habían llegado después de la primera llegada de la gente de Polinesia. O sea que los primeros que han llegado eran gente de Polinesia y los segundos en llegar habían sido los de Sudamericana. Et la civilisation inca La civilización inca est contemporaine à la colonisation polynésienne de l'île de Pâques. es contemporánea con la colonización de la polinésica de las islas. Et on sait que les Incas avaient toute la technologie nécessaire, tout le savoir-faire, les ressources pour produire autant d'œuvres. Y se sabe que los incas, ellos sí dominaba y poseía de tecnología, técnicas de tallado de piedras grandes, tal como lo que se puede ver en el Machu Picchu, Couper, déplacer les grandes cortar, desplazar piedras grandes, imponentes, acá en Sacsayhuamán, para aquellos que fueron hasta ahí, donde también hablamos de piedras de hasta 80 o 120 toneladas. Et ce point, on va donner trop d'importance, c'est sur la façon
de juxtaposer les pierres parfaitement. Un detalle que le llama bastante la atención y que resalta es el tallado de la piedra y el perfecto ajuste de las piedras una con otra. Como se puede ver, ahí hemos visto Saint-Germain, aquí estamos en la calle Arrondimiento. Voilà, c'est important aussi au fait qu'ils étaient capables d'arrondir. Y también que era importante que eran capaces de dar un lado redondo o en U o un ángulo redondo en la piedra. On sait, selon la tradition orale que vers 1945, Pachacutac et Yupanqui ont agrandi leur territoire. Y dice que según la tradición oral inca, se sabe que alrededor de 1445 el Inca Pachacútec y luego con Yupanqui extendieron su territorio hasta el lago Titicaca. Aquí se ve el lago Titicaca, el tipo de embarcaciones que están usando con la totora y la forma de sus embarcaciones en el lago. Luego vemos también que Yupanqui, aquí representado en Incayata. Que también hizo todos sus conquistas. Toujours selon la tradition orale recueillie par le conquistador Gamboa, Tupac Yupanqui fait partie dans l'océan Pacifique avec des radeaux et une grande quantité de césar et aurait découvert deux îles, Nina Chumpi et Agua Chumpi. Y dice que alrededor de 1465 una expedición en el Océano Pacífico de centenas de hombres sobre grandes embarcaciones habían abordado las islas que hemos mencionado de Nina Chumpi y Agua Chumpi. Il y a longtemps été considéré par les Européens que les Incas n'avaient pas de capacité de navigation. Entonces dice que los europeos consideraban que los incas no tenían capacidades ni conocimiento de navegación, no eran navegantes. Parce que les Européens considéraient que le radeau n'était qu'une embarcation de fortune. Consideraban que las balsitas eran solamente embarcaciones muy simples y que no permitía hacer navegaciones muy detalladas. Pourtant, les conquistadors ont vu des radeaux Balta faire la navette entre le Pérou jusqu'à Panama et des radeaux capables de transporter jusqu'à 30 tonnes. Pero los mismos conquistadores se confrontaron con gente que estaban sobre balsas que podía llevar hasta 30 toneladas y que subía desde la costa peruana hasta las islas de Perla cerca de Panamá. Y esto fue confrontado directamente por los mismos que estaban viniendo de Panamá para después descubrir la parte sudamericana. Pourtant, les Incas avaient tellement perfectionné le radeau que ça en était devenu une embarcation très manœuvrable. Ils avaient une voile orientale, ils avaient les garasses en avant, en arrière, qui permettaient de faire pivoter le radeau. Pero dicen que los precolombinos que vivía aquí en Sudamérica tenían balsas que eran muy buenas, que podían navegar de manera totalmente destacables y que tenían lo que se llamaban garras, que eran elementos que subían o que podía entrar dentro del agua y que daba direccionalidad y estabilidad a las balsas. Jean Riodel a d'ailleurs démontré en 1947 qu'avec un radeau de balsa construit selon les anciennes normes des Incas, on pouvait se rendre assez loin en Polynésie en 101 jours et avait rejoint un des archipels les plus proches continents sud-américains. Y esto fue demostrado entonces también por el doctor Eyerda, que demostró que con este tipo de embarcación utilizan estas mismas técnicas, en un día, como mencionado, se podía lograr las primeras islas. Ahí son fotografías justamente tomadas de la expedición de Contiki con Dr. Eyerda. Donc on voit que Dr. Eyerda est allé même beaucoup plus loin. Y esta se puede ver que ha podido ir hasta mucho más lejos que la propia isla de Pascua, cerca de la Gambier y todo. Dr. Eyerda est aussi allé faire des fouilles aux îles Galapagos et a découvert plusieurs centaines de tessons de poteries. Dr. Eyerda también ha ido a las Islas Galápagos, donde ahí sí formalmente ha encontrado huellas y trazas de cerámicas precolombinas ahí en las Islas Galápagos. Ha encontrado huellas de cerámicas precolombinas.
Donc, des Sud-Américains se sont effectivement rendus Galapagos, et on peut même penser qu'ils faisaient des allers-retours régulièrement, peut-être même pour aller chercher les grosses quantités. Y se piensa que las navegaciones que se realizaban en el norte, especialmente por esas islas, eran tal vez hasta frecuentes para poder sacar los elementos que se interesaba ahí, como por ejemplo tortugas grandes. Le grand historien péruvien del Museo de Chocuro. Entonces, está mencionado también el gran historiador peruano Juan Antonio José del Museo de Chocuro, après avoir analysé le document du conquistador Gamboa. Que después de haber analizado el documento del cronista Gamboa, croit que Tupac Yupanqui aurait abordé les deux îles les plus proches du continent américain, Mangareva et Lila. Cree que el Tupac Yupanqui había llegado a las dos islas más cercanas, siendo en el medio del Pacífico, del continente sudamericano, que es justamente la isla de Pascua y Mangareva en el archipiélago de Gambia. Alors, j'ai analysé un petit peu la tradition orale de Mangareva. Y ha analizado un poquito la tradición oral de Mangareva, la otra isla, qui fait mention d'un personnage important appelé Tupac. que dice que menciona un personaje muy importante que se llamaba Tupac. Il y a aussi une place sacrée qui s'appelle Tupac. Y también hay un lugar sagrado ahí que lleva el nombre de Otupa. Et entre deux îles, dans l'archipel des Gambiers, il y a un chenal qui s'appelle Teavantupac. Y entre dos islas, situadas al este del archipiélago, hay un nombre que se dice Te Ava no Tupac, que se traduce Qui se traduit par le grand chenal de Tupac. por el gran canal, el estrecho de Tupac. Et ce qui est très important de porter attention, c'est que ce chenal-là, entre deux îles, est à l'est. Y lo que es importante significar, dice él, que este estrecho se encuentra al este de las islas Grandes. Et là, toujours après la tradition orale, Tupac serait arrivé avec des embarcations fort impressionnantes. Y según esa misma tradición, dice que el famoso Tupac habría llegado con embarcaciones totalmente impresionantes. Sans rentrer dans le détail, Sin entrar en detalle, en analysant la tradition orale, analizando la tradición oral, on s'aperçoit que les anciens habitants de Mangareva avaient nos damos cuenta que los antiguos habitantes de Mangareva observé le solstice de la même manière que les Indiens. observaban el solsticio de la misma manera que los incas. Aussi, c'est un des seuls endroits en Polynésie Es uno de los pocos lugares o únicos lugares en Polinesia où les habitants utilisaient des radeaux donde los habitantes también utilizaban ese tipo de balsas, quand les premiers explorateurs sont arrivés. cuando los primeros exploradores europeos salieron. À l'île de Bar, En la isla de Pascua, on retrouve aussi le nom de Tupac el nombre de Tupac también está mencionado dans la liste des rois et personnages importants. en el listado de los reyes y personajes importantes. Et le clan qui a sculpté les grands rois de pierre s'appelle Tupac. Y el clan, la tribu, el grupo, que la comunidad que también había esculpido los Moai, había sido nombrado al inicio Tupac Totu, o sea, también con el término de Tupac. Élément important, on retrouve des constructions en pierre qui s'appellent Otro elemento Tupac. importante, encontramos también elementos de piedra que también se llaman Tupac. Alors, je crois que tout ce qui fait référence au mot Tupac, Él cree que todo lo que hace referencia al término Tupac, à Mangareva et à l'île de Bar, tanto a Mangareva como a la isla de Pascua, ferait référence à Tupac. hacía referencia a Tupac. Les Polynésiens auraient adapté le nom à leur langue. Los polinésios habían adaptado simplemente ese nombre a su propio idioma, en forma de pronunciar las cosas. Parce qu'en polynésien, un nom ne se termine jamais par une consonne. Una cosa que no sabía es que en los polinésios nunca termina la palabra con una consonante Donc Tupac serait devenu Tupac. y por lo tanto Tupac había vuelto a ser Tupac. Maintenant, on peut se poser la question, ce nouveau peuple qui est arrivé, qui étaient ces gens corpulents aux Entonces la pregunta es, ¿quién eran esa gente corpulente, con largas orejas que habían llegado? On sait que la garde d'élite de l'Inca suprême, Se sabe que la guardia de élite del Inca Supremo,
surnommés orejones par les États-Unis. No se dice traducción. Avait donc le droit, tout comme l'Inca suprême, de se laisser étirer les lobes d'oreilles avec des bandanas. Tenía el derecho, como el Inca Supremo, de dejarse estirar los lóbulos de las orejas para tener este signo distintivo de orejones. Et comme il venait du haut plateau andin, c'était Y como venía del altiplano y de los Andes, tenía un cuerpo que era un poco más fortafudo, fuerte, surtout de l'appareil respiratoire. más que todo, dice, por el aparato respiratorio. Donc, selon moi, Según Schwarzbeck, c'est les gens qui sont arrivés corpulents avec des longues oreilles. esa gente que ha llegado con más fornidos y con largas orejas había sido los orejones, no los incas. Donc, non seulement les orejones étaient des vaillants guerriers, Y no solamente los orejones eran guerreros, soldados fuertes, mais c'était aussi des gens très instruits. pero también eran gente de mucha instrucción, mucho conocimiento, Qui devaient suivre pendant plusieurs années des cours sur la culture. que tenía que aprender y tener enseñanzas por varios años. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre d'orejones restés sur les départ. Y por eso piensa también que un cierto número de orejones se habían quedado en la isla de Pascua. Comme c'était une expédition avant tout guerrière et non pas une tentative de colonisation, Como al inicio era más que todo un elemento guerrero y no una tentativa de colonización al inicio, donc il n'y avait pas de femmes avec eux. no implantaron mujeres con ellos Et donc ils ont pris des femmes pour femmes des Polynésiens de l'île, y tomaron por esposas a por mujeres de la isla, ce qui a atténué leurs caractéristiques génétiques ou physiques. lo que modificó a generaciones tras generaciones sus características morfológicas genéticas. Maintenant, on va s'intéresser au monument de pierre qui serait un autre indice Y los monumentos de piedra, que sería otro índice de la présence incaïque. de la presencia de los incas en la isla. On a vu tantôt les grands moais, les grandes statues de pierre. Hemos visto los grandes moai, esas estatuas grandes de piedra. Il y a eu plus de 800 de retrouvés sur les départs. En toda la isla, no solamente en el volcán Ramanaki, son alrededor de 800 en este caso que se han encontrado. Ici, nous avons le volcan Ramanaki où étaient fabriqués les monts. Aquí se ve una de las faldas del volcán Ramanaki donde estaban fabricados, extraídos las piedras de las estatuas llamadas moai, como lo pueden ver aquí. Ces moais ont été enfouis dans des glissements de terrain. Dice que hay movimiento y algunos fueron sepultados por movimiento de tierra. Et là, on voit bien que dans la fabrication de moais, on a ici, Y como pueden ver aquí, se ve todavía dentro de la roca algunos que están todavía a medio tallado. Que hay otro que está en esa parte, o sea, uno en el fondo, otro en la parte de acá, otro que está ahí. O sea que en una zona muy, muy pequeña ya son 3 lugares donde están tallando el moai, aprovechando la piedra de la roca del lugar. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs explorateurs Y lo que es muy interesante es que hay varios exploradores qui se sont demandé, mais quel peuple représente les monts? que se preguntaron qué pueblo representan los moai. Parce que les moais ¿Por qué los moai ont un nez très allongé, tienen como una nariz un poco alargada, des oreilles allongées aussi, orejas alargadas, des petites lèvres fines pequeños labios finos et un menton proéminent. y un mentón un poco proeminente? Dice que son el profesor Jorge dice polacos probablemente. Et cette figure ne représente absolument pas ni les Pascuas ni les Polynésiens. Y dice que no son las características para nada de la gente de la isla de Pascua ni de los polínicos en general. Mais il y a un rapprochement intéressant à faire Entonces hay una ligación interesante que hacer avec une poterie qui a été découverte en 2004 con una cerámica que se encontró en 2004 sur l'île Titicaca. en la isla de Titicaca, On s'aperçoit que sur cette poterie, le personnage a des oreilles longues, en el cual se ve todavía un personaje que tiene con orejas alargadas, un long nez,
una nariz así un poco alargada también, des lèvres fines, los labios finos, un mentón un poco prominente. Et ce qui est intéressant, c'est aussi Y lo que es interesante también, le youtube. el gaucho que lleva sobre la cabeza, ¿no? Que es el elemento así tipo turbanes que estaba llamado así y que llevaba los yaucos. Le youtube avait une fonction importante chez les Incas. El yauco llevaba una función muy importante con los incas. Seul l'Inca suprême, les gens reconnaissent, la famille royale avait le droit de le porter. Más que todo solo la alta nobleza podía llevar. Il est intéressant aussi de savoir qu'en Pascua, Es importante saber también que en el idioma de Pascua, dans la langue en el pascuale, idioma que hablan los isleños de la isla de Pascua, ce couvre-chef s'appelle Pucao. Couvre-chef, chapeau. Sí, bueno, es cosa que pones sobre la cabeza, se le llama también pucao. Et, Pucao. Alto cao, en tu caso. et haut veut dire quelque chose en polynésien, ça veut dire chapeau. O en polinésico significa sombrero, Mais Puka ne signifie rien. pero puca como tal no significa nada. Or, en Pucha, pour me confirmer, en Pucha, Puka veut dire rouge. Y en quechua le confirmamos que puca significa rojo. En este caso tendríamos o sombrero en su idioma de ellos y puca, la terminología que dirigía hacia el color rojo. Puca o sombrero rojo. C'est intéressant de voir que les Moai avaient un genre de Entonces es interesante de volver a ver que estos Moai parecían tener un yautu rojo sobre la cabeza. On peut voir aussi une figurine en or. Aquí se pueden ver también pequeñas figurillas de oro, en la cual se ve las orejas alargadas y el tipo de elementos que tiene sobre la cabeza y las otras características ya mencionadas por el usuario. Okay. Sur l'île de Pâques, on a aussi des grandes plateformes Sobre la isla de Pascua también hay unas plataformas alargadas sur lesquelles on déposait. sobre lo cual se ponen las estatuas que se llaman ahu. On peut voir ici la proportion entre la taille humaine et la taille des Mohawks. Aquí se puede ver la proporción entre la talla de los humanos y la talla de las estatuas, para ver que justamente son ya bastante grandes. Et ils faisaient des grandes plateformes cérémonielles devant Y hacían les grandes plataformas ceremoniales en esa forma. Il y a un Ahu qui est très très spécial à l'île de Pâques. Hay un ahu muy especial en la isla de Pascua, del cual que hemos mencionado. On peut voir que c'est des grandes dalles de pierre. Aquí pueden ver justamente el muro que ha visto usted una pequeña parte dentro del libro de Joel, Parfaitement ajusté. perfectamente ajustado. Et le coin de la plateforme est arrondi comme les murs. Y puede ver que la parte del rincón de la plataforma está también así, como una esquina redondeada, más suave. On va porter Al attention, igual que encontramos en Saxonal, como dice el profesor Cobbs. on va porter attention à cette petite pierre ici. Y dice que se pone la atención sobre la pequeña piedra que está ahí, al centro de las grandes piedras. Et le mode de construction La forma de construir est avec tenon mortaise. está con tono y Donc il y a des trous dans les dalles et il y a une pierre qui est le joint entre les deux. y que hay detrás de las grandes piedras un hueco donde se puede entrar una piedra más chiquita. Donc on voit l'agrandissement de Aquí se ve justamente la ampliación. Donc de longue date, la Huipinapu a été qualifiée de mur incalé. Y de largo tiempo este muro de Inapu fue calificado, sobrenombrado de muro incaico. Mais il y a plus que ça. Pero hay más que eso. J'ai été analysé des chulpas sur le plateau. Ha analizado algunas chulpas en la zona andina. La primera que han visto son de Timbo, aquí estamos en Siustani. Donc les joints sont parfaitement les uns aux autres. Las uniones son perfectas y perfectamente lineadas una detrás de otras. L'assemblage est à tenon mortaise. La manera de asamblarse son de tono y mortez, que es un elemento que es cóncavo y el otro que viene a inscribirse dentro.
Aquí también se ve otras chupas en Sirustani, à cette petite pierre ici. que van a ver la pequeña piedra que está ahí, que pueden ver todavía y está acercándose más de que es muy similar a lo que se ha visto del otro lado, y aquí se compara que hemos visto con los libros, aquí lo ven en grande, que son la comparación y que se ve que es exactamente la misma técnica que están utilizando. Et donc, la pierre n'est pas rectangulaire, mais en forme de trapèze. Como puede ver que la forma no es exactamente rectangular, sino de trapecio, Et les joints des pierres autour sont identiques. y la forma de poner las uniones de las otras piedras son posicionadas exactamente de la misma manera. Donc, il y a une espèce de même mode de construction. Entonces se nota que hay un mismo modo de construir en ambas zonas, Inca y la zona de la isla de Pascua. Et tu pourras me confirmer ça aussi. Le mot... ¿Tengo que confirmar algo? Je sais qu'en polynésien, le mot Vinapu n'a pas de signification. Y dice que en la isla de Pascua el término Viñapú no tiene ningún significado. Or, dans la langue des Incas, Mientras en quechua le hemos visto que une boisson fermentée à base de maïs. son los elementos que se utilizan para hacer, por ejemplo, la chicha, o que es a base de maíz fermentado. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 1770, Lo que es también interesante es que en 1770, 1770 l'expédition de González, la expedición de un tal González, capitán González, le lieutenant Olaondo, el teniente Olaondo, a confirmé avoir vu du maïs sur les monts. confirmó haber visto maíz en la isla de Pascua. Maintenant, nous allons nous intéresser à des tours rondes en pierre qui sont appelées tupa. Y también hay torre o piedra redonda, como veis aquí, torre redonda, que también se llama tupa. Et oui, c'est ce qui est... Y que tiene similitud. Non, ce qui est amusant, No, lo que es interesante, c'est que la plupart des gens ont dit les la tupas, más parte de la gente ha dicho que los tupa c'est pour monter dessus et observer les tortues qui arrivent. es para subir encima y para ver las tortugas que cuando lleguen. Or, il y a seulement deux petites plages, tu les as vues. Y hay solamente, tal como hemos podido comprobar los dos, que hay solamente dos playas. Au nord de l'île, mais pas nulle part ailleurs. En el norte de la isla, pero en ninguna otra parte. Alors, il y a des tupas un peu partout autour de l'île. Pero hay tupas en todos los alrededores de la isla. Ce qui est amusant, Y lo que es chistoso, c'est qu'il y a au moins trois tupas qui sont à plus d'1 kilomètre de distance de la côte. es que existe también 3 tupas que son a más de 1 kilómetro de la costa misma. Entonces, para ver la playa, supongo. Pour voir les tortues arriver à 1 kilomètre de distance, c'est peut-être un peu loin. Entonces, un poquito lejos para ver las tortugas llegar. Mais, sur le plateau andin, nous avons des Y tours rondes en entonces pierre. hemos visto estos tufas en la isla de Pascua, y aquí lo que estamos viendo son chulpas rústicas de menor jerarquía que podemos encontrar en el altiplano. Nous allons nous intéresser à des représentations d'animaux. Y nos interesamos también a representaciones de animales en la isla de Pascua Qui sont totalement inconnus en Polynésie. que son totalmente desconocidos, incluso en la propia isla de Pascua. On commence avec des pétroliers. Empezamos con petróglifos. Okay. Le premier pétroglyphe, El primero que tenemos, ici nous avons les yeux. que donde se notan bien, de repente, bueno, aquí se hay los ojos, cosas así. Ici, la figure est comme découpée. La figura está como cortada. Et ça, c'est un dessin représentant les pétroglyphes. Y son aquí dibujos representando los petróglifos, Et donc, c'est d'après Henri Lavacherie, qui les a reproduits. que son reproducidos de un tal señor Henry Lavacherie, D'après lui, ce seraient des masques. Des que représentations según de él masques. son representación de máscaras. Et les masques, ce n'est pas polynésien. Y las máscaras, según Henry, no son un elemento policial. Ça, c'est un des rares masques qui a été rapporté de l'île de Pâques, qui est fait en tapas. Y es uno de los muy poquitos máscaras que fueron encontrados ahí, y que está hecho en... ¿cuál? En tapas, de l'écorce battue. En corteza prensada. Et certains pétroglyphes, je trouve que ça représente, Henri Lavacherie aussi le disait, ça Y représente ciertos un petróglifos phénix.
que piensa Joan B. y el tal Henri Labecherie, dice que tiene, según ellos, similitud, las patas y una cola grande. Aquí se ha vuelto a dibujar para que se encuentre mejor. Nous avons aussi une peinture rupestre. Y también tiene aquí pinturas rupestres que se encontraba ahí en la isla. Dans les deux cas, Y en los dos casos, ça ressemblerait à des singes. dice, según él, parecería más a mono que otra cosa. Or, les singes sont inconnus en Belgique. Pero no hay monos en la isla. Entonces, Ok. Très, très intéressant. muy interesante, Il y a des statuettes en bois hay estatuillas en madera appelées moko. llamadas moco, Et ça a toujours été qualifié de lézard ou d'homme lézard. que siempre fueron calificados de lagartijas o hombre lagartija. Hombre lagarto. Là aussi, il y a un paradoxe. Ahí también hay una paradoja, Parce que ces mokos porque esos mocos ont des oreilles, tienen orejas, des yeux très évidents, ojos muy evidentes, un nez qu'on voit pas là. Il y a un nez, una nariz que aquí no se ve, pero bueno, un nombril, un ombligo, qui est exceptionnel pour un lézard. que es excepcional por una lagartija. Et donc, il y a on ne peut pas appeler ça une queue. Parce Y que lo que c'est no pas se la puede forme du corps. realmente llamar una cola, Ça serait, il scientifiques disent un appendice. como un apéndice, una prolongación ahí. Et on voit bien ici là, que il y a des fesses, Aquí se nota muy bien el poquito, il y a une petite queue, una pequeña colita, et il y a ce morceau de bois qui est là. y este pedazo de madera que es. Là, il y a une autre sorte de moko où il y a Aquí un anneau. otra suerte de moco Il y a un anneau qui con un relie anillo les jambes que avec l'appendice. unen las piernas con este apéndice. Et donc, selon moi, ça n'a rien à voir avec les lézards. Y según Joan B., no tiene nada que ver con la lagarta. Et d'ailleurs, ici, on a encore des mokos Aquí hay otros mocos avec les jambes, il n'y a plus l'appendice en bois. con piernas, pero ya no hay el apéndice de madera. Donc, ce serait des lézards pas de queue. Entonces sería lagarto sin cola. Selon moi, il s'agit de cuir. Según él, se trata de cuye al palo. Parce que c'est des mammifères. Porque son mamíferos, o sea, tienen ombligo. Et le fameux appendice en bois est là. El famoso apéndice de madera, ya lo ven. Algunos están salivando, Et le fameux cercle Y représenté sur les statuettes. el famoso anillo o círculo, aquí serían las cuerditas que se utilizaban para amarrarlo. Et sans rentrer dans le détail, Y sin entrar mucho más en detalle, la tradition orale fait mention la tradición oral hace mención d'animaux succulents, de animales suculentos, dont la chair est un petit peu grasse et avec une toute de la cual la piel es un poco suave. Ça, c'est une autre statuette traditionnelle de l'île de Pâques, Esa es otra estatuilla tradicional de la isla de Pascua, qui s'appelle Moai Kabakaba. que se llama Moai Kabakaba, Et ils ont des dessins de gravés sur que le tienen dibujos grabados sobre sus frentes. Et on voit un petit peu le côté. Y aquí se ve un poco el detalle de esto. Il y a 4 doigts Aquí tiene 4 dedos au bras et 3 aux pieds. y 3 a los pies. Et déjà, on Aquí dit también. c'est de représentation de Moko. Y esa es una presentación, dice la gente ahí, que es una presentación de un moco. Les oreilles, Las orejas, que, la cola. et encore une fois, on voit bien 4 doigts à l'avant et 3 Y à aquí l'arrière. se nota bien 4 de un lado y 3 del otro. Or, une des caractéristiques du cuir du cochon d'Inde, c'est exactement ça, c'est d'avoir 4 doigts à l'avant et 3 à l'arrière. Y para aquellos que quieren volver a ver sus cuyes, normalmente deben ver que tiene 4 dedos adelante y 3 atrás. On va s'intéresser au rythme de la moiseau. Aquí es el rito del hombre pájaro. Donc, sur l'île de Pâques, il y avait 2 sortes d'habitations. En la isla de Pascua había 2 tipos de habitaciones. Il y avait des huttes en jonc Un tipo de chozas con juncos et il y avait quelques maisons de pierre, y algunas casas de piedra. ce qui n'est pas connu des scientifiques. Que eso no son polifísicos para nada, las de piedra. Et ceux qui ont étudié ces maisons-là ont dit Y que aquellos que han estudiado ese tipo de casas de piedra, c'est un système très ingénieux que es un sistema muy ingenioso, et je peux vous confirmer que le système
faire des toits en pierre y le puede confirmar que el sistema para hacer los techos de tierra sont les mêmes qu'à la Isla del Sol. son exactamente los mismos que los que se han utilizado en la Isla del Sol, el lado coreano. Le rite de l'homme oiseau constitué à partir Entonces, el rito del hombre pájaro consistía en salir de aquí, d'envoyer un serviteur chercher sur enviar les îlots servidores, buscar el huevo de Stern, que aquellos de repente se acuerdan algo así, donc d'aller chercher le premier. y de ir a buscar el primer huevo y de volver con él. Donc le chef de clan qui recevait le premier œuf Y el jefe de clan que recibía el primer huevo, o sea, el servidor, el primer que llegaba con un huevo, devenait l'homme oiseau. se volvía el hombre pájaro. Et l'homme oiseau était un véritable despote. Y este hombre pájaro se volvía un verdadero déspota, un jefe. Déjà au départ, c'était un guerrier. Al inicio ya, desde arranque, era un guerrero, un soldado. Et son statut d'homme oiseau lui donnait le droit d'exiger de la nourriture des autres hommes. Y su estatuto de hombre pájaro le daba derecho de exigir cosas, por ejemplo, como comida. Et c'est de là que vient l'œuf de Pâques. Ce qui est, encore une fois, paradoxal, Y lo que todavía es otra vez un poco paradójico, c'est que l'homme oiseau avait le droit d'avoir le hound. lo que el hombre pájaro tenía el derecho de tener el howl, Voici le hound. que es el elemento presentado aquí. Alors, je ne sais pas qui peut penser pouvoir faire peur à quelqu'un avec ça. Entonces dice que él no ve a quién se puede dar miedo con esto. C'est paradoxal qu'un guerrier Y dice que es parade paradójico que avec un quelque chose guerrero aussi joli, féminin. tiene que tener algo tan bonito, hasta femenino. Ce qui est intéressant aussi, c'est le petit dessin qui entre le nez. Y lo que me parece interesante también es el pequeño dibujo que tiene entre la nariz y los labios superiores. Certains ont dit moustache, Algunos dijeron tatouage. bigote, tatuaje, Ou un agrandissement, mais bon. bueno, un poco de acercamiento, pero bueno. Et d'après moi, c'est une représentation de l'âme. Y según él piensa más al detalle que veamos aquí en la Ajuna y Abna. Parce que là-bas, ont des grands yeux doux, Porque tiene ojos grandes, suaves, un grand nez, la grande une nariz, petite bouche, la et pequeña boca y este elemento en particular como una comisura, como sí. mais si le hao représente la mort, pourquoi? Que si el au representa una llama, ¿por qué? Selon moi, c'est parce que dans l'Empire Inca, Según él, en el Imperio Inca, tous les troupeaux de là-bas appartenaient à l'Inca suprême. según él, la ganadería en general pertenecía a él. Mais selon ce que j'ai étudié, Pero según lo que él ha estudiado, quand l'Inca suprême voulait récompenser un vaillant guerrier, cuando el Inca Supremo quería recompensar un valeroso guerrero, il lui offrait la podía recibir una llama. Donc, le vaillant guerrier qui a remporté le rite de l'homme oiseau, Entonces el gran guerrero que gana el rito del hombre pájaro y regresa con el rito ese, recevait un lama symbolique. recibía una llama simbólica. Nous avons des pétroglyphes Aquí tenemos petróglifos d'homme oiseau. de hombre pájaros. Ouais, Se puede ver un poquito más aquí. Y que en realidad son muy similar a algunos que podemos encontrar también. Donc, continuons disons qu'on les voit au Pérou aussi, c'est ça? Non, on va remonter un petit peu. Ok. Ouais. Donc, on est loin de voir une représentation de ces rondelles de mer, la stère. Entonces dice que ahí no es exactamente la representación de este huevo, la Stern, el cual que tenía que buscar. Plutôt l'air des motos. Y según JFB se parece más a un Voiture. Quoi? Un vautour. Oiseau de proie. Un vautour. no, vautour, uno que se Un buitre. Un buitre. tipo buitre, sí, buitre. Là, on a une statuette traditionnelle
de Pascua. Aquí en la escultura tuya tradicional hecho por la gente de la isla de Pascua. Et ce qui est intéressant, c'est que Y lo que le ve interesante es la forma del pico, il y a une espèce de raflement sur le bec que tiene una pequeña de apéndice sobre el pico también, et surtout des espèces de renflements autour des y yeux. una especie de elemento que sobresale alrededor del ojo, Donc on est très loin de l'hirondelle de prune. que son muy lejos de Golondrina. la golondrina. Et le seul oiseau qui pourrait correspondre un petit Y peu el único pájaro que se acerca o se asemeja a esto sería el cóndor de los Andes, le bec est courbé, porque su pico está encorvado, c'est une partie charnue sur le tiene bec. su parte de carne sobre la cabeza que sobresale un poquito, Et c'est la seule espèce d'oiseau qui a des renflements y es la única, el único tipo de pájaro que tiene ese tipo qui peut gonfler à de evento que puede inflar y desinflar como quiera. Donc c'est d'autres dessins faits par la vacherie, des pétroliers. Entonces nosotros, dibujos hechos por el explorador Lavacherie, Voilà. en la cual podemos volver a ver estas mismas características que las que hemos podido ver sobre Et lo que ici, es on a des el artefacts qui ont été trouvés sur l'île de la Puna, dans le golfe de Guayaquil. Aquí está viendo elementos que se encontraron en la isla de la Puna, cerca de Guayaquil. Et on s'aperçoit qu'on a exactement Y se ve que la misma forma de dibujar los pájaros y este tipo de cosas se asemeja mucho a lo que estamos viendo en la isla de Pascua. et l'homme oiseau est une longue tradition dans Y les ese arbres. hombre pájaro es una larga tradición en los Andes, y lo que han visto justo antes, el fondo de este plato, del cual están viendo elementos más acercados, ustedes lo pueden encontrar en la parte de metales en el Museo Larte, que ahí fue tomada la película. Là, on a une gravure représentant des habitants de l'île de Pâques lors de la découverte de l'île. Aquí encontramos una representación de habitantes de la isla de Pascua, Et donc, il y a un petit flotteur en jonc que tiene una pequeña tacita de junco, qui était utilisé entre autres pour aller jusqu'à l'îlot pour que aller chercher la utilizaba para facilitar, para no tener que nadar realmente, para poder ayudarse a navegar. Y aquí se le ve llevando uno al hombro. Encore aujourd'hui, ils utilisent le même flotteur. Y eso sigue hoy día en la tradición, sigue utilizando ese mito. Y ahí pueden ver las similitudes, las semejanzas que puede haber con elementos tradicionales peruanos. Tal como lo que se han visto en Trujillo, acá en la isla de Pascua y acá en el lago Titicaca. Donc, c'était un résumé des grandes lignes de ce que j'ai pu trouver. Y el último no hay, que vemos aquí, se llama Joan Jesús. On reconnaît le grand D. la larga nariz, y que nos lleva a reflexionar sobre la temática. Y precisamente a reflexionar sobre eso. Pero su pucao es malo, ¿eh? Su pucao es malo. Ah, oui, que le chapeau n'est pas mal. Il Il y a du travail à faire. va a faire mon chapeau. Donc, c'était les grandes lignes, mais ce que je trouve important, Eso era los grandes lineamientos de lo que quería explicar, pero lo que ve importante c'est que si on attache une certaine importance à la es que tradition orale, si le damos una cierta importancia a la tradición oral, ça peut ouvrir des pistes d'exploration permite abrir pistas de exploraciones pour justement découvrir le passé énigmatique. para poder encontrar y entender el pasado, sea enigmático o más cotidiano. Parce que la tradition orale, dans le fond, c'est la mémoire du peuple. Porque la tradición oral al final es la memoria del pueblo. Quand c'est un peuple qui n'a pas d'écriture ou qui a perdu son écriture, Especialmente cuando se trata de pueblos que no tienen escritura o que perdieron su escritura. c'est une des façons de remonter dans le passé et d'ouvrir des pistes de Es recherche. unas maneras de remontar en el pasado para encontrar las piezas del rompecabezas de su historia. Et on voit que sur l'île de Pâques, il y a beaucoup de paradoxes Y se ve que en la isla de Pascua hay muchos paradojas qui peuvent s'expliquer par une présence impériale. que al final puede explicarse por la presencia de los. Je vais juste dire deux mots sur la génétique. Si quiero agregar solamente un elemento sobre la genética, Donc, les Polynésiens los de la Polinesia ont une mâchoire à bascule, tiene un maxilar de, comme ça.
movimientos de balanza. Sí, ouais. Si on la met sur la table, on peut la faire bouger comme ça. Si se le pone sur la mesa, lo puede hacer como mi sombrero. Et quand on trouve une mâchoire à bascule, Y cuando se encuentra un maxilar de ese tipo, on est sûr à 90% se puede estar seguro que sea 90% qu'on a affaire à une mâchoire polynésienne. que se trata de un maxilar que viene de Polinesia. Alors, selon les études scientifiques, Y según los estudios científicos, en Polynésie, en Polinesia, dans les anciens squelettes, en los antiguos esqueletos, la proportion varie de mémoire la proporción varía, así de memoria, 75% à 87%. entre 75 à 87%. 75 a 85%, Sauf salvo l'île de Pâques, en la isla de Cuba, on a 48%. que bajan a 48%. Donc, on voit qu'il y a eu une influence génétique. Entonces quiere decir que netamente hubo una influencia genética que viene de alguna otra manera. Un autre élément est ce qu'on Otro appelle elemento, l'os des Incas. que este particularismo se le ha sobrenombrado así el hueso de los indios, C'est une formation au niveau du crâne. que es una formación a nivel del cráneo, Et on retrouve la plus grande présence de l'os des Incas au Pérou. que se encuentra con bastante frecuencia en el Perú, C'est pour ça qu'on l'a dénommé d'ailleurs l'os por des eso que Incas. se le llamó el hueso de los incas. Et en Polynésie, Y en Polinesia on retrouve un petit peu de fréquence de l'os des Incas, se encuentra solamente un poquito esta frecuencia de este tipo de hueso, ce qui est normal à travers le monde. que es normal a través del mundo, Mais la plus grande fréquence se retrouve à l'île de Pâques. pero la más grande frecuencia se encuentra en la isla de Pâques. Il y a eu un dernier élément au niveau génétique. Hubo un último elemento a nivel genético. Il y a eu une étude faite en 1994 Se hizo un estudio en 1994 par une généticienne por una especialista de genética, de l'ADN. sí, del DNA, Et elle avait trouvé ce qu'elle appelle un marqueur polynésien. y había encontrado lo que llamó un marcador polinesio, Qui veut dire que quand on trouve un squelette avec ce marqueur, que quiere decir que cuando encuentra un esqueleto con este marcador, on est pratiquement sûr de tomber sur un squelette polynésien. uno es casi seguro que se encuentra con un esqueleto que viene de Polinesia. Et comme elle a pris 12 squelettes, Y tomó 12 esqueletos, et les 12 avaient le marqueur polynésien. y los 12 tenían el marcador polinesio, de Donc, Polinesia. elle est venue à la conclusion Y vino a la conclusión, que c'est certainement que l'île avait été peuplée uniquement par des Polynésiens. sacó como conclusión que la isla había sido colonizada solo por gente de Polinesia. Sauf qu'il y a un problème avec ça. Salvo que con esta conclusión tiene un problema. C'est que le marqueur polynésien Es que el marcador polinésico il se transmet uniquement par la femme. se transmite solamente por el lado femenino. Donc l'homme est porteur, Entonces el hombre es portador de este marcador, ne peut pas le transmettre, pero no puede transmitirlo, et la femme va le transmettre. pero la mujer sí. Là, ce qui arrive, c'est que les Incas sont arrivés en expédition guerrière, Y los incas que llegaron con expedición guerrera ont créé pour femmes des Polynésiennes. tomaron con gente de Polinesia. Donc dès la première génération, Lo que quiere decir que desde la primera generación jusqu'à toutes les autres, hasta la última, hasta hoy día, ils étaient tous porteurs du gène polynésien. todos eran portadores del DNA de Polinesia. Et aujourd'hui, il y a d'autres chercheurs qui font des recherches Y hay otros buscadores, investigadores que hacen búsquedas de investigaciones sur des marqueurs génétiques sobre marcadores genéticos américains. norteamericanos, americanos, Ils en ont trouvé dans l'ADN pascal. y han encontrado de estos en el ADN de la gente. C'est un début, parce que c'est Que es el récemment. inicio porque es lo más reciente que le están dando como información sobre esta franja del estudio de la genética. Donc, ça fait un petit peu le résumé. de Ese la es más o recherche. menos un poco el resumen de la investigación que está haciendo el señor Jean-Hervé Todt. Un petit mot de remerciement Quiere terminar con una palabra de agradecimiento à ces messieurs de l'université a esos señores de la universidad et à Guy d'avoir pu organiser cette conférence. a un servidor para haber podido organizar esta pequeña charla Et je vous remercie de votre présence. y le agradezco de su presencia. Merci d'être venu. C'est un plaisir.